Hola, mi nombre es Daniela Erazo y junto con mis compañeras Valery Coronado, Lizeth Díaz y Rosana Polo estaremos hablando acerca de las condiciones precarias en el servicio de salud y educación. Primero, debemos entender que una condición precaria es ese estado en el que hay falta o escasez de recursos, en este caso en el sistema, en el servicio de salud y educación, los cuales son también derechos humanos que debemos proteger y garantizar. Iniciando con el sistema o el servicio de salud en nuestro país, se encuentra dividido en régimen contributivo, es decir, que los ciudadanos deben pagar por su servicio a la salud o por ser atendidos médicamente. Y el régimen subsidiado, en el que es el gobierno el encargado de suministrar los recursos económicos para garantizar la atención médica de tales ciudadanos. Hemos identificado dos problemáticas latentes en nuestro país. Primero, la demora en la atención a los pacientes. Vemos noticias en las que hay personas que llegan con una necesidad de ser atendidas de urgencia y sencillamente se les dice que no pueden o que no cuentan con los recursos económicos para ser atendidos. Otros que le demoran las citas médicas o las autorizaciones para alguna intervención quirúrgica o algún tratamiento. Evidentemente hay una brecha, hay una problemática por parte del sistema de salud a estos pacientes. Por otro lado, encontramos a los trabajadores de la salud, quienes también se quejan porque no son remunerados como debe ser en el servicio que están brindando. Y un ejemplo claro de esto lo vivimos ahora en época de pandemia, en el que los trabajadores no contaban tampoco con la dotación que requerían para atender a pacientes con el virus. Entonces encontramos aquí estas dos problemáticas que tienen su origen en la falta de inversión económica a este sistema de salud en nuestro país. Y también le añadimos la corrupción, que lo poco que se puede suministrar económicamente a este sistema de salud muchas veces es sustraído por otras personas que quieren aprovecharse de los recursos para su propio beneficio. Retomando la exposición de la compañera Daniela acerca de los precarios servicios de salud, podemos decir que este tiene gran influencia en el área de la vida, principalmente en el de los pacientes y en los trabajadores del sector de la salud. Por un lado, los pacientes, debido a que se les presta un mal servicio, podemos poner como un claro ejemplo cuando hay un caso de emergencia y los pacientes son trasladados de un hospital a otro o de una clínica a otra, debido a que las IPS o las EPS no tienen un contrato con estos, o no hay camillas o no hay especialistas que puedan atender el caso que se está dando, y por esto termina en el llamado paseo de la muerte, como bien lo dice su nombre, en la muerte de los pacientes. Por otra parte, también se dan los casos en que los carnets no cubren los medicamentos que tienen que, seguir o tomar los pacientes durante sus tratamientos de enfermedades graves o no tan graves, pero en todo caso les toca sacar de su bolsillo para asumir estos gastos, ya que o no hay los medicamentos o simplemente no están cubiertos por las EPS o las IPS. Por otro lado, el sector de salud es precario en las zonas rurales, ya que en muchos casos ni siquiera hay un pequeño centro de salud al cual recurrir en caso tal de un enfermo. Toca trasladarse a la zona urbana para poder acceder a esto. Y en muchos casos el caso es tan grave que puede terminar en un desenlace fatal. Por otra parte, tenemos el sector o las personas que trabajan en el área de la salud, el personal, que muchas veces no les pagan sus salarios a tiempo, como ya lo mencionaba la compañera, es decir, no les remuneran aquel servicio que están prestando. Por otro lado, ahora se ha visto mucho que los implementos necesarios para ejercer su profesión muchas veces no se los dan completos o no son los adecuados. También se puede decir que tienen extensas horas laborales, los cuales los puede llevar a cometer ciertos errores al momento de atender a los pacientes. ¿Qué se puede hacer o cuáles son las alternativas posibles para subsanar este problema o esta precariedad que se está dando dentro del sistema de salud? Primero, mayor inversión por parte del Estado. Segundo, mayor intervención. Vemos dos cosas una vez, intervención e inversión. Esta intervención debe garantizar que los recursos no sean robados por parte de aquellos que manejan estos dineros para garantizar un buen sistema de salud.
y así que no se quede solo en el papel o en las leyes, sino que se vea con lupa y se garantice que no se estén robando estos recursos y que están siendo bien invertidos para aquellos que los necesitan. Buenas tardes, mi nombre es Rosana Polo. Les estaré hablando de las condiciones precarias en la educación y el origen de esta problemática. El origen de esta problemática es la falta de calidad y eficiencia del sistema educativo. Esto es producto del gobierno. ¿Por qué? Porque las clases más altas no les interesa que las clases más bajas se superen. Eso ha dado el surgimiento de dividir la educación en dos factores, privado y público, donde las privadas están estudiando los hijos de las familias de estratos más altos y medias, y en las públicas los hijos de las familias de estratos más bajos. La educación pública tiene muchas deficiencias. No cuentan con los materiales de apoyo pedagógico y también hay muchos hacinamientos en las aulas de clases. Todos estos factores no permiten una educación de calidad. Aunque también hay que resaltar que las escuelas están viviendo un proceso de cambio, de transformación, la cual ha beneficiado a las familias de bajos recursos económicos, brindándole ayudas y una mejor educación. Mi nombre es Valery Coronado y yo también les hablaré de las problemáticas sobre el sistema educativo. Como bien lo decía mi compañera Rosana, no existe una calidad educativa en cuanto a la educación pública y en muchas ocasiones en la educación privada. En la educación pública hemos podido resaltar que existe problema en cuanto al hacinamiento, no hay materiales con que realizar actividades pedagógicas con los estudiantes y los de zona rural en muchas ocasiones se ven obligados a viajar para poder llegar a un centro educativo en la zona urbana, puesto que en su lugar de residencia no existe un centro educativo para el aprendizaje de sus niños. Se está cargando mucho a los profesores por la cantidad de estudiantes, donde en un colegio privado hay 20 estudiantes, en un colegio público hay 40. Y en muchas ocasiones hay profesores que se ven obligados a trabajar desde tercero hasta quinto o en su mayoría desde preescolar hasta quinto. Una de las posibles soluciones es que el plantel educativo realice actividades para así obtener un poco más de fondos económicos para mejorar un poco la calidad educativa de los estudiantes. No solamente cuando hablamos de calidad educativa quiere decir sobre el currículum que está implementando el plantel. También cuando no tienen sillas correctas o cuando los pupitres están dañados o cuando el tablero está partido. Esto le quita la calidad educativa de nuestros estudiantes. Entonces, si la institución educativa se organiza y realiza periódicamente actividades, podrían por lo menos solventar un poco y llenar un poco más estos vacíos que vienen existiendo. Lógicamente, esto va a ser unos paños de agua tibia en cuanto a la problemática en general que hay, porque pues es muy difícil lograr que todos los planteles educativos realicen estas actividades o en muchas ocasiones pues no están dispuestos o no hay el suficiente apoyo por parte de padres de familia y también de los mismos profesores. En conclusión, podríamos decir que podemos hacer muchas cosas en cuanto a salud y educación internamente, pero si el Estado no está interesado en ayudar para que esto avance, pues va a ser muy difícil y casi que imposible lograr una calidad en cuanto a educación y salud. Muchas gracias.